Hola, hoy voy a hablaros de un fascinante animador que, si bien no siempre logró sus objetivos, sí consiguió mantener incólume su libertad creativa. ¡Richard Williams! Hoy en día no hay animador que no conozca a Richard Williams. A ello ha contribuido la publicación de su libro The Animator Survival Kit en 2001, un manual que ha superado a todos sus precedentes porque recoge todas las enseñanzas recibidas de primera mano de los grandes maestros de la animación clásica, como Milt Kahl o Art Babbitt. En pocas palabras, caminando a hombros de gigantes, Richard Williams nos ha enseñado a animar a todos. Richard Williams nace en Canadá en 1933 y fallece en Reino Unido en 2019. Desde pequeño tiene el sueño de ser animador, alimentado por las películas de Disney. Incluso llega a visitar el estudio en varias ocasiones, pidiendo que le explicaran cómo se realizaban las películas. Richard Williams se inicia en la animación en el estudio de George Dunning, pero poco después atraviesa una fase bohemia y en 1955 se instala en Ibiza para pintar, estudiar y sobre todo retratar a artistas de circo. Un día Williams tiene una súbita inspiración. ¿Qué pasaría si solo tuviésemos una idea en la cabeza y no nos cupiera otra? Williams se traslada a Reino Unido para dedicar 3 años de trabajo a su primer corto, La pequeña isla, donde 3 personajes que simbolizan la verdad, la belleza y la bondad se pelean entre ellos porque no pueden entender el punto de vista de los demás. Este original trabajo se alzó con un premio BAFTA y a partir de entonces Williams funda su propia productora para realizar cortos, numerosos filmes publicitarios y títulos de películas. Sin embargo, en 1968 asiste junto con su equipo a una proyección del Libro de la Selva y se descubrió a sí mismo temiendo que él nunca iba a ser capaz de animar así. Con esa preocupación en mente, Richard Williams escribió una emotiva carta al director de animación Milt Kahl, quien le respondió muy amablemente invitándolo a ir a conocerlo. Si lo pensamos, lo que ocurre en la cabeza de Richard Williams es como si el mismísimo Picasso, en el cenit de su carrera, hubiese decidido regresar a la academia para pintar como Velázquez. Pues eso hizo. Williams consiguió que los grandes animadores de Disney como Milt Kahl, Frank Thomas, Ollie Johnston y Ken Anderson, pero también Ken Harris de Warner y Grim Natwick de Fleischer Studios, acudieran a su estudio en Londres para impartir seminarios, a los que también se sumaría el legendario Art Babbitt. A través de estas experiencias se preocupa por la anatomía del dibujo y su importancia para la animación. Las consecuencias de este giro no se harían esperar. En 1971 realiza el especial televisivo A Christmas Carol, con tal éxito que es lanzado a cines y terminaría ganando el primero de los 3 Oscars que obtuvo Williams en toda su carrera. Por el estudio de Williams pasaron animadores tan grandes como Andreas Deja, Richard Purdom, Borge Ring, Eric Goldberg, etc. Richard Williams, dueño de una capacidad de animación comparable a Disney, pero mucho más autónomo a nivel creativo, decide entonces abordar un extraordinario proyecto al que terminaría dedicando 27 años. Este sería su famoso largometraje inacabado, El zapatero y la princesa. En 1968, Williams planea hacer una serie de cortos orientados para adultos, a partir de las historias del mítico personaje Mullah Nasruddin, compiladas en el siglo XX por Idries Shah. Nasruddin es una especie de filósofo burlón que expone las ideas del sufismo islámico mediante juegos de palabras. Finalmente, Williams se propuso hacer un largometraje, con la intención de financiarlo él mismo. Sin embargo, este proyecto experimentaría una inagotable serie de cambios, muchos de ellos debidos a problemas con la familia de Idries Shah. Con aproximadamente media hora de película producida, Richard Williams pierde el interés en seguir animando a Nasruddin, un personaje que le parecía demasiado hablador. En 1973 decide transformar la historia dándole 2 nuevos protagonistas totalmente mudos, el zapatero y el ladrón, inspirados respectivamente por Charles Chaplin y Buster Keaton. En 1978 el proyecto capta la atención del príncipe saudí Faisal, que llega a financiar la escena de la batalla final. Sin embargo, Faisal se retira tras los reiterados retrasos de producción
y los excesos del presupuesto. Durante los años 80, la producción avanzó poco a poco, ya que también estaban trabajando en Quién engañó a Roger Rabbit. En 1990, la Warner se ofrece a financiar la película, pero Richard Williams incumple el plazo de entrega. La Warner, dueña de la película, decide retitularla El zapatero y la princesa y deriva su finalización a una compañía de Corea del Sur. Para colmo, se le adelantó en la cartelera Aladdin, por lo que no pudieron estrenarla hasta 1994 con muy pobres resultados. La película pasa entonces a Miramax, que le da un tono mucho más infantil, eliminando las escenas de tipo adulto y añadiendo nuevas canciones, para volver a lanzarla en 1995 con el título Arabian Night. A pesar de todos estos vaivenes, el proyecto de Williams, El ladrón y el zapatero, contiene algunas de las animaciones más espectaculares jamás realizadas, con numerosos movimientos de cámara dibujados, juegos visuales como sacados de la imaginación de Escher y gran riqueza de acting y movimiento. En 2006, un fan de Williams editó The Recorded Cut, un montaje con el que reconstruye el proyecto, incluyendo partes sin finalizar, dibujos y storyboards. Realizada simultáneamente, Quién engañó a Roger Rabbit fue resultado de la colaboración de Disney con Steven Spielberg y Robert Zemeckis. La película no solo evoca el mundo americano de los años 40, sino que también recupera los más memorables personajes animados de la época. La película requirió un elaborado proceso de postproducción para dar apariencia de volumen, luz y sombras a los dibujos que conviven con los seres humanos. Por si fuera poco, se buscaban retos deliberadamente, como la animación de luces en movimiento, que daría pie a la expresión bumping the lamp, grito de guerra de los animadores cuando buscan el más difícil todavía. Tras los sinsabores del zapatero y la princesa, Richard Williams se centra en la docencia, impartiendo seminarios por todo el mundo, de los que surgiría su libro The Animator's Survival Kit, que él considera una lección de anatomía de la animación. A partir de 2008 ocupó una oficina en Aardman Animation, en Bristol, desde donde se dedicaría a realizar sus propios proyectos. El primero será el cortometraje Circus Drawings, con el que recupera el arte que produjo 50 años antes en Ibiza, a partir del mundo del circo. Ya octogenario, en 2015 estrena Prólogo, un cortometraje dibujado enteramente por él mismo, que se ha convertido en el vestigio de su último gran largometraje inacabado, una adaptación de la obra de Aristófanes, Lisístrata. Prólogo se desarrolla como un plano secuencia con el que describe la brutal batalla entre los 4 protagonistas. Su extraordinaria fluidez y precisión en el movimiento nos hace creer que Williams no solo recogió la tradición del dibujo animado clásico y la trajo al presente, es que la llevó mucho más allá, demostrando que en animación solo uno puede ponerse límites. La vida y obra de Richard Williams solo pueden ser vistas como una gesta artística apasionante. Si lo que él y su equipo lograron nos parece inalcanzable, solo tenemos que recordar cómo veían ellos mismos su trabajo. Animar consiste en hacer un montón de cosas sencillas, pero solo una por vez, en un orden sensato.